Bueno. Voy a ver si se me escucha bien. Y nada, bienvenidos al Márcigo. Me voy a poner el audio aquí en el vídeo este. Aunque dice sin conexión. Bueno, a ver si lo estamos en directo. A ver. Luego nada. Bueno. Voy a ver si se me escucha bien. Sí. Y nada, bienvenidos al Márcigo. Me voy a poner el audio aquí en el vídeo este. Sí, creo que sí se me oye. Vale, pues nada. A ver, voy a cerrar por aquí algunas pestañas para que no nos explote la cabeza. Y aquí tenemos el chat. Esto lo voy a quitar. Así me gusta más. Correcto. Vale, pues nada. Antes de nada quiero comentaros un par de asuntos, ¿vale? Porque resulta que grabé el capítulo número 9 de Factorio, ¿vale? Que sería el que toca ahora. Pero a la hora de subirlo y tal, pues YouTube parece que no lo procesa. No sé por qué, creo que, bueno, como he cambiado el programa con el que grabo, creo que no lo he configurado bien. Así que espero que ahora el directo se vea bien, ¿vale? No haya ningún error, se quede grabado el archivo. Y ya aprovecho para enseñaros pues unas cuantas cositas que os quiero enseñar. Bueno, enseñar, más que nada hacer un vídeo, ¿no? A ver, voy a cerrar aquí esto. Voy a poner el móvil en silencio. Correcto. Y nada, eso, pedido disculpas porque no he podido subirlo, he tenido ciertos problemas. Vale. Así que nada, y nada, en el último capítulo, a ver, que lo voy a mirar por aquí. A ver, creo que sí. Y en el último capítulo, hicimos un montón. Bueno, también fue un directo. Pusimos el procesamiento avanzado, no sé qué. Vale, tengo aquí, pues. Nada, vamos a darle caña. Vamos a cargar esto. Vale, aquí veis que tengo grabado. O sea, serie B09 es cuando grabé después de. O sea, cuando guardé partido después de grabar. Pero nosotros vamos a seguir en el directo, ¿vale? Aunque tengamos que volver a hacerlo todo. ¿Vale? Aquí está. Y voy a minimizar un momento. Voy a poner esto así. A ver si se oye. Vale, aquí veis que tengo grabado. O sea, serie B09 es cuando grabé después de. O sea, cuando guardé partido después de grabar. Pero nosotros vamos a seguir en el directo, ¿vale? Aunque tengamos que volver a hacerlo todo. ¿Vale? Aquí está. Y voy a minimizar. Sí, bueno, creo que se me oye bastante bien. Esto así. Así que sin problema. Vale, aquí veis que tengo grabado. Voy a quitar ahora. Pues que había dejado el sonido activado en la página de YouTube. Y bueno, encima del procesamiento avanzado, vamos a ir con el tanque para que lo veáis. Bueno, primero vamos a reparar el tanque, ¿por qué no? Y epa, ahí está. Puede venir por aquí. Aquí tenemos ya los motores y esto listos para la siguiente parte, que son los motores, que son los robots logísticos. Vale, vamos a venir por aquí. Para el que no lo viera, pues que lo vea ahora. A ver. Bueno, aquí tenemos ya parte de movidas con el petróleo y tal. Voy a dejar el tanque por aquí y lo explico así que me escucharéis mejor. Bueno, aquí básicamente lo que hice, aunque creo que no sé si lo hice en el directo o lo hice luego aparte yo, ¿vale? Tenemos, a ver, aquí en el mapa aquí tenemos estos rosas, ¿vale? Son minas de petróleo, ¿no? Charcos de estos de petróleo. ¿Vale? Los extraemos, los metemos aquí, ¿vale? Que son los tanques estos. Y bueno, con estos tres combinadores, ¿vale? Pues he conseguido que esta luz nos indique cuánto petróleo tenemos. Si está azul, es que hay más de una cuarta parte, o es decir, que todos menos un tanque están llenos. Si, si está rojo, solo hay un tanque o menos lleno, y si está verde, pues está entre una cosa y la otra, ¿vale? Y tanto para petróleo pesado, petróleo ligero y gas natural, ¿vale? Lo mismo. He puesto aquí unos combinadores, una luz, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta está roja porque tenemos de esto muy poquito. Este está azul porque esto está lleno, veis que está lleno. Y este está verde porque estará ahí, ¿vale? Tenemos 7,4, pues eso. Y luego estos,
En las plantas químicas estas lo que hace es que refina petróleo pesado en petróleo ligero, pero solo funciona cuando de esto hay suficiente y de esto no tenemos. Ahora mismo, como de esto sobra y aquí no hay, pues están paradas, ¿vale? Y estas son más o menos de lo mismo. Solo funciona cuando de esto hay mucho y cuando de esto apenas hay, ¿vale? Luego aquí, el petróleo pesado este, pues se refina aquí en lubricante, ¿vale? Petróleo ligero se refina aquí en combustible, ¿vale? Sólido. Y el gas natural, pues nada, aquí con un temporizador viene a esta zona de aquí de los plásticos y a esta zona de aquí del azufre, ¿no? ¿No era azufre esto? Sí, vale. Y el temporizador básicamente lo que hace es que cada X tiempo pasa el gas natural o aquí o se va saltando aquí, que por eso está la luz. Ahora mismo están los plásticos, ¿vale? Pero luego va a cambiar a aquí abajo, ¿veis? Al azufre. Y los plásticos ya dejan de recibir gas natural. Aunque como veis esto está lleno, no lo necesita, pero bueno, siempre está bien tenerlo así. ¿Vale? Y bueno, otra cosa que creo que hicimos en el directo, o creo que la he estado yo haciendo fuera del directo, es mejorar la defensa, ¿vale? Pues ya tenemos, oiga, por aquí toda esta zona está ya cubierta, ¿no? Pues nos queda por aquí esto es lo que he hecho y por aquí nos queda todavía, ¿veis la línea esta que he pasado con el tanque despejando y aquí también? Bueno, pues cerraré aquí, aquí también tendré que cerrar por aquí donde sea, porque a lo mejor entran por aquí y ya está, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hacer, básicamente, espérate, vale, tengo aquí las 4 puertas, pues básicamente lo que voy a hacer es ir a coger materiales y tal y vamos a atacar a estas bases alienígenas, estas de aquí arriba, ¿vale? Estas, no sé, a atacar toda la zona. ¿Por qué me voy por arriba y no me voy por aquí? Pues si os fijáis, esto rojo es la contaminación, ¿vale? Si pulso el alt, pues se quita y se pone la contaminación. Y donde no hay contaminación, a estos no nos van a atacar, no nos van a molestar, ¿no? O sea, estoy viendo que la contaminación sobre todo va hacia arriba, porque el viento va hacia allí. Aquí hay lo que sea, pequeñito, ¿veis? Entonces, por aquí, pues no, por eso tampoco tengo defensa. Aunque tendría que ponerla al final, pero de momento no. Y pues, básicamente eso. Entonces, lo que voy a hacer quizá antes de ir a atacar, a ver, creo, a ver, estaba mirando un poco. Creo que lo que voy a hacer antes de ir a atacar nada es preparar las placas solares, porque tenemos que la electricidad va bastante mal aquí. O sea, tenemos que arreglarlo, tenemos que arreglar la electricidad como sea. Entonces, a ver, voy a frenar aquí. Sí, bueno, me he metido en la zona de trabajo de esta, ¿no? Y bueno, se supone que un robot logístico me va a reparar, pero como no hay robots logísticos, pues no van a hacer nada conmigo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser exactamente eso, preparar los robots logísticos, ¿vale? Entonces, vamos a mirar qué necesitamos para tener los robots logísticos, que los voy a hacer por aquí, ¿vale? Y yo sé que los motores rojos, a ver, necesitamos, bueno, robots logísticos, ¿vale? Estructura de robots para los dos y luego circuito electrónico y circuito electrónico avanzado que es el rojo. En esta línea de aquí tenemos motores y circuitos verdes, ¿vale? Eso está bueno. Para esto necesito motor eléctrico y circuito electrónico, que como he dicho ya vienen por aquí. Y además batería y barra de acero. Pues puedo poner una línea aquí que coja las barras de acero de aquí, por ejemplo, y las baterías, por aquí no venían las baterías. Baterías sí, venían, pero están aquí. A ver, yo baterías tendría que pasarlas por aquí, donde sea, ¿verdad? Pero vamos a quitar esto. Y este, y este, y este también. Vamos a quitarlo, ¿vale? Así, vale. Bien. Ahora, vamos a poner, epa, vamos a poner esto, ¿sí? ¿Veis que ya tengo cintas azules? Epa. Entonces, este para abajo, este para abajo y este para abajo. Y este para allá y tú ahí. Vale, entonces voy a poner esto, lo voy a mover aquí. Y eso es. Vale, perfecto. Y esto, pues,
Bueno, voy a poner así, lo voy a limitar de momento. Y voy a quitar todo esto de aquí. Vale. Vale, por ahí, bueno. Ahora voy a quitar esto de aquí. Vale, ok. Vale, entonces voy a intentar traer las baterías por aquí, hacia arriba. Aunque esto va para abajo, pero bueno. Vale, aquí tengo que hacer así, para que no me choque con esto. Y por aquí, madre mía, qué mala folla tiene los tubos, por Dios. Ahora voy a intentar ponerlo aquí. Y ahora poner esto aquí. Y este aquí así. Vale. Tú así y tú así. Vale, ya vienen las baterías por aquí, o sea, las pilas. Vale. Necesito más de estos. De momento lo estoy haciendo a mano. Porque no tengo ningún sitio donde hacerlo con fábricas, que también tendría que hacerlo. Pero primero quiero hacer las placas solares y los robots logísticos para tener electricidad. Porque si picamos aquí, veis que la electricidad esto está a tope y nos está faltando, ¿vale? Bueno, aquí también, fijaros que he quitado aquí una línea, porque antes donde tengo el ratón había una línea que bajaba hacia abajo con... Pues no recuerdo exactamente qué era. Sí, bueno, una línea vacía que soltaba los brazos robóticos estos azules, los soltaba por aquí pasaba un túnel y se metía aquí, en esta cinta. Pero ¿qué pasa? Que me he dado cuenta de que es una tontería porque lo puedo soltar en esta cinta también, ¿vale? Y ya llegan aquí abajo, así que lo he puesto así. Y ahora tenemos un huequito que, bueno, siempre viene bien tener hueco. Así que nada, vamos a ver si termino de fabricar esto. Y ponemos las baterías por aquí. Vale, pues ya tenemos aquí las cintas subterráneas. Aquí falta una cintita. Vale, voy a poner otra por aquí. Y otra así. Perfecto, ya tenemos aquí eso. Vale, perfecto. Entonces hemos dicho que necesito una cinta que suba por aquí y que traiga barra de acero para los estos y baterías, ¿no? ¿Batería se llama? Sí, se llama batería. Yo le decía pila, pero bueno, son baterías, pues baterías son. Vale, entonces vamos a hacer una cinta aquí, tal que así. Y vamos a poner aquí, a ver, ¿por dónde la traigo? Me interesa que venga por aquí abajo, ¿verdad? Por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro, pero aquí tengo el problema. ¿O no? A ver, aquí tengo que fabricar más. Aquí tengo que hacer así, para que vayan para allá. Y aquí hacerlo pues como sea, ¿vale? Ya ahora me lo averiguo. Y necesito, claro, si son dos cositas, ahora voy a coger esto. Bueno, otra cosa también que no sé si lo comenté, era que iba a poner a hacer la logística, ¿vale? Creo que en el directo pasado hice estos brazos, que básicamente lo que hace es que cuando este transportador, este escáner de transporte, como lo queréis llamar, baja de cierto número, que en este caso es 4, ¿vale? Cuando aquí hay menos de 4 cables de cobre, pues estos 4 brazos actúan y meten placas de cobre aquí. Ahora mismo no está metiendo porque tenemos suficientes, pero en el momento que falten meterá. Y luego eso, pues aquí he hecho lo mismo, cuando faltan engranajes, pues mete placas de acero, ¿vale? Y aquí así, pues toda la línea, aunque por aquí, por ejemplo, aquí veis, está un divisor, que esto lo tengo que cambiar, ¿vale? Pero bueno, como es un poquito complicado, y este, por ejemplo, está puesto aquí sin eso, pero bueno, todavía falta un poquito de logística, ¿vale? Y aquí, como no lo he tocado todavía, pues está todavía sin hacer. Pero bueno, más o menos la idea básica sería esa. A ver, si yo pongo aquí, tengo que quitar el poste eléctrico. Vale, pues sin problema, por lo visto. Ese por ahí. Vale, pues mira, no queda mal, no queda mal, porque yo ahora pongo aquí mis grupitos así, así, y este para allá. Y tú, acá, acá y para acá. Vale, me gusta cómo está quedando. Ahí va. A ver, voy a poner los brazos estos
que cojan pilas. Pero, sí, tengo que hacer así, por ejemplo. Esto lo llevan hacia abajo y aquí, ese por ahí, lo va a dejar en el otro lado, ya verás. Esto va a ser magnífico. Ahí está, sí señor. Vale, pues ya tenemos aquí, voy a hacer así hacia arriba. Perfecto, pues ya tenemos aquí nuestras dos líneas. Así, con los 4 ingredientes que necesitamos para la estructura. Ahora necesito una línea que traiga los circuitos electrónicos verdes y circuitos electrónicos rojos. Vale. Lo voy a coger y voy a fabricar túneles, que no hace falta. Y necesito placas de acero, que bueno, aquí hay un montón. Lo puedo coger aquí así mismo. Fijaos, aquí una cinta amarilla, aquí roja y aquí azul. Fijaros la diferencia de velocidad entre una y otra. Vale. Azul es súper rápida. Por eso todo viene aquí y aquí salen disparados, ¿vale? Esto bastante bien, la verdad. Vamos a coger bastantes placas de acero. Fijaos el inventario que tengo, que aquí tengo piedra, cobre, que no sé para qué sirve, pero bueno, ahí está. Que esto va a llegar un momento en que me haga falta mucho, pero también necesite espacio, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos bien. Entonces, hemos dicho que necesitamos fabricar... tenemos fábricas aquí, sí. Pues creo que lo voy a hacer incluso así. A ver, voy a quitar este. Ahí está. Voy a quitar este túnel y este otro. Y lo voy a poner así. Vale, y esta hacia abajo. Perfecto. Y ahora voy a poner 4. 4, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Y esto va a fabricar... ¿dónde está? La estructura de robot volado. Ahí está. Vale. Pues este entra por aquí, este entra por aquí, este por aquí. Y ahora con brazos largos que coja el otro. Perfecto. Y ahora ponemos aquí puesto eléctrico para que esto trabaje como si no hubiera un mañana. Este sobra y este perfecto. Vale, pues con eso ya tenemos la fábrica de estructura de robot. Vale. Aunque bueno, quizás tengamos que poner y ampliar la fabricación de motores eléctricos de estos rojos, ¿vale? Pero bueno, de momento se va a quedar así. Y ahora esto, pues va a saltar por aquí. Vale. Tengo que ponerle electrification. Así. Correcto. Y lo que voy a hacer es que en una cinta suelte esto. Así. Perfecto. Y de esa forma, pues, va a tener los dos lados de esta cinta llenos. Madre mía, me pone muy nervioso el pitido ese. Voy a hacer... Ay, un freno. Y reparar el tanque porque es que si no va a estar todo el rato pitando. Y me pone muy nervioso, no sé vosotros. Vale, ya está. A ver, si un objeto... Vale, si era eso. Vale, pues eso por ahí. Y ahora necesito una línea, como he dicho, que nos traiga los circuitos electrónicos verdes. Y aunque los verdes los podemos coger incluso de aquí. Pero va a ser muy arriesgado cogerlos de ahí. Si soy sincero. Porque si los cogemos de aquí... Oye, ¿y los rojos qué necesitan? Plástico, no, tengo que traer rojos de todas formas para arriba. Vienen por esta cinta de ahí. Madre mía, aquí un lío ya. Aquí un lío bastante interesante, ¿no? Sí, claro, porque esta línea tiene que venir un poquito más abajo. Para estar correctamente correcto. Y de aquí no puede cogerlo, claro. Bueno, pero de los que sobren, sí, ¿no? Bueno, voy a quitar esto. ¿Para qué carajo quiero yo tantos módulos de velocidad si luego no lo estoy usando? Y voy a poner esta línea así. Y que esto venga por aquí arriba. A ver. Así y así, perfecto.
Perfecto, vale, por ahí sí. Y ahora necesito eso y eso. Voy a poner los bracitos por aquí. Vale. Ahí. Tú vas cogiendo chismes rojos. Y ahora, conforme tú vayas cogiendo eso, tú necesito que claro, necesito uno que entre por aquí y otro por aquí. Vamos a ver. Tú por ahí. Tus dos aquí. Y tú por ahí. Me vale. Y ahora. Eso. Y poner aquí. Ahora, a trabajar. A ver. ¿Y aquí qué pasa? ¿No pueden venir por los dos lados? No. Tiene que ser por eso. Bueno, pues ya está. Más o menos así. Y ahora. En esta línea de aquí. Tú vas a fabricar robots logísticos aquí. Y tú vas a fabricar estos. Y tú necesitas eso y eso. Y tú necesitas eso y eso. Y ahora. Esto por aquí. Y hacia arriba esa. Que va a venir por aquí. A ver, si lo pongo así, sí funciona. Sí funciona, sí. Pero necesita eso. Perfecto. Vale, pues ya tenemos robots logísticos, ¿vale? Irá fabricando robots logísticos poco a poco. Vale, ya tiene 3, ya tiene 4. Eso está bien. Y ahora aquí vamos a poner un par de cofrecitos para que almacene. Epa, ¿por qué no? Ahora. Vale, para que lo almacenéis. Voy a coger unos cuantos robots y un cofre de estos. Os voy a enseñar el método más chachipiruli que vais a encontrar en la vida. Pues básicamente consiste en coger esto aquí, poner así y así. Y ahora este cofre va a solicitar robot logístico, robot de construcción y, muy importante, paz de reparación. Y ahora los meto aquí, los que yo tengo, ¿vale? Los mete aquí y ya tenemos robots logísticos, ¿vale? Unos cuantos. Y ahora estos robots logísticos ahora mismo no van a trabajar porque tampoco tienen muchas órdenes. Pero en el momento en que yo ponga este robo puerto aquí no, tiene que ser hasta allí. Entonces tengo que fabricar otro. Necesito 90 plásticos. ¿Será porque no hay plásticos aquí? A ver, vamos a coger unos 90 plásticos. Os voy a decir más o menos cómo va el tema. Ahí está, ya tengo otro. Bueno, pues para que no sepa cómo va esto, los robots logísticos, hay dos tipos, como veis aquí a la derecha. Bueno, aquí robots logísticos y robots de construcción, ¿vale? Y cuando pasamos el ratón sobre un robopuerto de esto, un puerto robótico, nos marca dos zonas. La naranja, que es la más pequeña, es el alcance de los robots logísticos, que son estos, ¿vale? Y la grande es el alcance de los robots de construcción, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Los robots logísticos se dedican básicamente a mover materiales de un lado para otro. Y los de construcción se dedican a coger un material y construirlo donde tú le digas dentro de la zona de alcance o eliminar ese material o esa construcción o incluso árboles o lo que sea. Bueno, minas no, ¿vale? Pero bueno, ya iréis viendo cómo los uso yo, ¿vale? Entonces yo un truco que tengo, por así decirlo, es que yo cojo este puerto robótico, ¿vale? Y yo quiero construir este puerto robótico justamente aquí. Entonces no puedo porque está aquello. Pero también puedo construirlo aquí. No puedo por un píxel. Madre mía. Bueno, a ver, vamos a ir a quitar esto de aquí. Y ahora luego lo arreglamos. Voy a quitar eso. Ahí está, perfecto. Mirad. Así, así. A ver. Ahí. Vale, pues si pulsamos mayúscula y hacemos clic como si fuéramos a construir, se queda así marcado. No está construido, aunque puedas pasar el ratón y tal, no está construido esto. ¿Vale? Pero, a ver, este aquí no. Esto aquí. Y tú para allá, y tú para allá, y tú para allá, y tú para allá. Perfecto. Y ahora aquí vamos a meter esto.
que fabrique. Vale, entonces, aquí pues no van a venir porque básicamente casi no llegan, ¿vale? Pero, bueno, creo que sí llegan. Sí, de hecho, creo que sí. A ver. Pero no van porque dice aquí que le falta un material de construcción. Entonces, si yo ahora cojo este robopuerto que tengo encima y lo pongo aquí, veis que un robot va a venir, me lo va a quitar de encima y se lo va a llevar. Es un robot de construcción, se lo va a llevar hasta allí y va a construir acá robopuerto. Y veréis cómo se amplía el cuadro este, se amplía aquella zona también. ¿Veis? Magia. Y una vez que aparece la línea amarilla están conectados. Entonces, todos los robots logísticos que hay aquí en un cofre pasivo van a venir, los propios robots los van a traer a este cofre solicitador, ¿vale? Y como está el brazo este puesto así, pues se van a meter aquí, ¿vale? Y de esa forma, conforme vayan saliendo de esta fábrica robotitos, pues veréis que se va ampliando el número. Ya tenemos 12, 16, 18, 20, 22, 24, perfecto. ¿Veis? Y así es como yo más o menos trabajo, ¿vale? También me faltaría construir esto. Circuito electrónico y engranaje. Voy a buscar a ver si hay algún sitio que lo pueda hacer. Creo que aquí es un poco cutre. A ver, y circuito electrónico. A ver, tú puedes construirme... Tú puedes hacerme engranajes, si puedes. Y ahora necesito... Tú puedes coger de aquí... A ver cómo lo hago. Tú puedes coger de aquí eso... O no. Sí, eso... Y meterlo aquí. A ver si funciona lo que quiero hacer. Y construyeme esto. No funciona por esto. Por ese estúpido detalle. Bueno, pues pongo así. Vale, perfecto. Ya tenemos aquí una fábrica de esto. Entonces ahora hacemos un cofre proveedor pasivo. Y el proveedor pasivo se puede llenar de algo. Pero si no solicitamos ese algo, pues nunca van a venir los robotitos a poner. A ver, aquí metemos estas cintas, aquí metemos estas. Y perfecto. Perfectísimo. ¿Nos parece? Esto es magnífico, hombre. La forma de hacer las cosas. A ver. Vale. Vamos a esperar. Joder, es que, claro, el robopuerto este, el puerto robótico, necesita un montón de circuito electrónico avanzado y crearlos a mano es muy lento. Muy, pero que muy lento, ¿vale? Entonces, es un lata. Y esto está creando, tenemos ya 53, madre mía. Un montón de robots. Un montón de robots logísticos. Vale, pues, en ese caso, vamos a dejar de fabricar robots logísticos por ahora. Ahí está. Este lo vamos a meter aquí. Ahí está. Vale. Creo que... Vale, esto está bastante bien. Esto ahora mismo no está trabajando, pero bueno, no nos importa que no esté trabajando porque no necesitamos eso de momento. Y aquí vamos a bajar y echar un vistazo a la zona de petróleo. Y por aquí debería de estar subiendo... Ah, sí, los explosivos estos, de poquito a poco pues sí que suben. Y esto, a ver, quizá le puedo meter... Para que vaya más rápido incluso. Ahí está. Y la electricidad ahora mismo va bien, pero porque estamos produciendo poco, ¿vale? Nuestra producción disminuye, por así decirlo. Y estamos produciendo poco. Esto sigue bajando, o sea, sigue bajito. Esto está produciendo, eso es bueno. Aquí hay 1000, ya hay algo más, antes había muy poquito, quizás. Esto está lleno. Vale, perfecto. Esto también. Esto está lleno. Pues significa que esto no se va a vaciar, salvo por este lado. Y esto pues... Y está casi lleno también, lo cual es bueno. Muy bueno. Vale, pues por aquí no falta de nada. Perfecto. Perfecto. Vamos a revisar
que no nos falte materiales, ¿no? Lo que viene siendo mena de hierro, mena de cobre, carbón, etcétera, etcétera, piedra y también. Y bueno, según veo, no está mal la cosa. Por aquí barra de acero estamos haciendo bastante. Aquí mena de hierro hay bastante. Y producimos bastante hierro. Veis que vienen por aquí las placas. Mena de cobre pues también. Está de hecho aquí acumulándose. Eso está bien. Así que todo perfecto de momento, ¿vale? Y vamos a hacer lo que tenía previsto para este capítulo, que es atacar, ¿vale? Luego vendremos y terminaremos con el tema de las placas solares. Bueno, antes de atacar, vamos a ver, este tiene combustible, bastante munición, pero podemos coger más munición de aquí. Vale, y bolas de veneno. Vamos a coger bolitas de veneno. Ahí está. Vale, entonces vamos a meter esta munición. Voy a soltar las cosas que no necesito. Vale, ya sé por qué no estamos produciendo. Nuestra investigación actual necesita padres alienígenas y para ello necesitamos artefactos alienígenas. ¿Dónde están? Bueno, sí, básicamente es esto que se consigue matando alienígenas. Entonces, hasta que no vayamos y matemos unos cuantos, poco vamos a poder investigar y por eso está todo parado. Que esto es lo que más recursos consume, ¿vale? Entonces, voy a soltar cobre, por ejemplo, aquí y aquí. Y piedra también llevo. Y un poquito de carbón que lo vamos a soltar por aquí. A ver. Mira, aquí la piedra. Y el carbón aquí. Vale, aquí muralla. Pues puedo saltarlas aquí. Estas murallitas. Vale. Bueno, lo demás me lo voy a quedar. Tampoco me moleste. Ya estamos fabricando el puerto. Pues siempre está bien. Aquí hay barra de acero. Tendré que actualizarlo. Y voy a colocar el puerto por aquí. Y así vamos cubriendo ya nuestra base. A ver. ¿Lo he fabricado ya? ¿Dónde está? Aquí. Vale, pues... Madre mía. Vale. Necesito quitar este. Vale. Y el puerto iría tal que hay. Entonces yo ahora, sin problema ninguno, pongo eso así y ya está. Esto sigue como estaba y aquí metemos los paquetes de ciencia. Y esto pues nada, a trabajar. Y ya está. Y cintas. Este cofre para las cintas azules. Y brazos azules. ¿No había una caja de estas con brazos azules por aquí? No, pues si no la hay, la pongo yo. A ver, vienen por aquí los brazos azules, ¿no? Sí, pues necesito entonces un de estos con filtro. Básicamente este. Y esto limitarlo para que no... Perdón. Para que no explote la cabeza eso. Entonces lo pongo así. Madre mía, no hay... Bueno, me lo voy a poner aquí mismo. Y así quitamos un poste. Y aquí que coja solo los brazos mecánicos azules. Correcto. Entonces cuando esto fabriquen brazos mecánicos, cogerá aquí, meterá unos poquitos y el resto los pasará por aquí. Aunque esto no está funcionando, ¿por qué? A ver. Pues así tiene que funcionar, hombre. ¿Qué falta aquí? Esto y esto que le falta. Placa de acero. ¿Por qué no funciona, amigo? Esto sí. Si el azul es menos que 3. ¿Cuánto es el azul? O sea, el verde. 4. Bueno, porque no necesita. Pero no. Yo quiero que esta línea de aquí también coja con el azul. Entonces, vamos a poner aquí. Porque claro, que el problema que tiene que también le está llegando azul. Entonces no necesita. Yo necesito que fabrique un montón de esto. Pero no está fabricando porque no le está llegando de esto y esto no le llega a placa. Entonces voy a poner un brazo mecánico más. Tal que así y otro tal que asado. Ok. Y que ponga, que trabaje. A ver, voy a poner esto aquí. Voy a conectar este cable
Me voy a traer por aquí, por aquí, por aquí. Esto, por aquí, intentando no mezclarlo. Aquí no llega, pues da igual, pongo otro poste aquí. Aquí, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo? De aquí a aquí y este directamente aquí y aquí. Entonces, esto, la señal que tiene 54. Bueno, madre mía, sí que hay, ¿no? Claro, ahora sí está trabajando porque este está aquí, entonces cuando los brazos mecánicos sean menos de 50, brazos mecánicos azules sean menos de 50 que trabajen mucho. Vale, y ahora mismo pues no lo necesito, así que nada, perfecto. Y creo que con eso puede bastar. Porque aquí de todas maneras está entrando esto, pues sí. Esto necesita y engranaje. Ahí va. Bueno, de momento se queda así. No nos vamos a enredar más aquí, ¿vale? Lo dicho, necesitamos. Esto tiene combustible, balas, no sé qué, y cápsulas de veneno, así que nos vamos. Vamos a ir a atacar a esta gente aquí arriba. Ahora se está haciendo de noche, vaya por Dios. Explica también una tonterilla. Ahora cuando llegamos al punto exacto donde la quiero hacer. Ya está, esto necesita reparación. Por aquí mismo. Vale. ¿Qué es lo que voy a explicar? Las puertas. El tanque, vale, así como veis, tiene... voy a ponerlo así derecho más o menos. Así. Vale, el tanque tiene una anchura de 2 cuadraditos, ¿no? Aunque aquí no es de cuadrados, pero bueno, sabéis que son dos. ¿Veis? Entonces si yo hago así y pongo dos puertas, las puertas se abren automáticamente cuando te acercas, ¿vale? Ahora mismo el tanque pasaría por aquí. ¿Qué pasa? Que es muy difícil hacer que el tanque pase exactamente por aquí, más si cabe cuando tenemos esta cinta que al pasar nos hace esto, que nos mueve. ¿Vale? El tanque también lo mueve la cinta. Entonces, yo normalmente pongo, ¿vale? Si pones 3 ya pasa, tienes que pasar por el centro muy justito y tal, pero yo pongo 4 y de forma cuando vienes por aquí no tienes ni que frenar. Directamente pasas y ya está, ¿vale? Entonces ahora nos acercamos así, ¿veis? Y pasa, y ya está, ¿vale? Y ahora, bueno, no sé si lo veréis por aquí a la derecha. Aquí a la derecha tengo, esto creo que si lo veis, que estoy montando el tanque, ¿no? Y el pico de acero. Y luego me sale estas cuatro cosas, ¿vale? Aquí debajo, ¿vale? Con la Q, pues voy marcando entre este arma y con esta munición o esta otra. Esto es el proyectil de cañón explosivo y con el cañón del tanque y esto es la metralleta del vehículo que es parecida a la que tengo yo, pero dispara quizás más. Entonces yo normalmente voy con la metralleta, ¿vale? Y cojo las cápsulas de veneno y con esto mato a los bichos de la forma que vais a ver ahora en un momento. Dejo el espacio pulsado, ¿vale? Y mato a los bichos así. Vale, ahí va. Ahí voy a tirar otra aquí. Vale. Vale, perfecto. Ahora os voy a explicar cómo lo hago. Epa, me paro. Vale, vamos matando todos. Venga ahí, venga ahí. Ahora, ya hemos atropellado uno. No me gusta atropellarlos porque nos quitan bastante vida. La vida nuestra es esto, esta barra, ¿vale? Que nos hemos perdido un poquito. Hay que gastar cuidado de que no llegue a cero porque entonces el tanque explota. Nosotros no nos morimos, eso sí es verdad. Debería poner que sí, porque imaginaros que estamos dentro de un tanque y explota. Nosotros nos morimos, pero el tanque sí. Entonces perdéis el tanque. El tanque parece que no, pero está cargado de cosas, ¿eh? Por lo menos en mi caso. Entonces no es muy rentable perder un tanque. Vale, perfecto. Ya nos queda solo esta... Ahí está, ya no queda nada. Y aquí podemos estar ya tranquilos, salvo por el veneno que nos mata. Vamos a coger todos los artefactos, pasando por encima con el tanque, no hay que pulsar nada. Así, así. Esto por aquí y esto. ¿Vale? Ahí está. Perfecto, bueno, pues si habéis dado cuenta, hay dos tipos de nidos, ¿vale? Estos de aquí son los nidos. Este rojo es el nido de los splitters. Los splitters son como unos gusanos
que cuando llegan a cierta distancia de ti, que creo que es más o menos de donde yo estoy aquí hasta el tanque, se ponen como de pie y lanzan unas bolas de veneno que te matan, ¿vale? Y luego, estos nidos de aquí más claritos son los nidos de los bitters, ¿vale? Que como... A ver, un segundo. Ahí está. Estos son los nidos de los bitters que estos pues van a estar donde tú estás y empiezan a atacarte, ¿no? A morderte. De ahí el nombre bitters. ¿Qué pasa? Hay tres tipos de bichos, ¿no? O sea, tres tamaños. El pequeño, que estos de aquí todos eran pequeños, creo. Y el mediano y el grande. ¿Qué pasa? Cuando son grandes, cuesta un montón de matar. De hecho, son de color azul. ¿Vale? Así como azulado. Y los grandes son rojos y los otros son marroncitos, como habéis visto aquí. Los grandes cuestan un montón de matar. Entonces, como no vengas con el tanque o con una armadura, pues te matan en nada. ¿Vale? Y luego, y es el detalle de por qué yo ataco así, están estos gusanos que veis aquí, que salen como de la tierra, que cuando te acercas de lejos están como metidos en la tierra, solo se ve una boca, ¿no? Y también hay pequeños y grandes y tal. Y son los peores porque son como torretas de defensa. De hecho, fijaros aquí, mirad, lo voy a enseñar de lejos. Mira, esto es un nido de splitter, ¿vale? Esto es un gusano grande, que es como este del suelo, ¿vale? Esto se levanta, ¿vale? Y ataca. Aquí tenemos un gusano pequeño, y no sé si es pequeño y grande o hay mediano. Esto es un nido de bitters, ¿veis? Y esto es un bitter pequeño, son como cucarachas. Voy a ver si veo, mira, este es un bitter mediano, que es rojo. Y estoy buscando un splitter, pero no lo veo, carajo. No me quiero acercar mucho, porque como vengan por mí estoy muerto. A ver. Pues no hay splitter aquí, ¿o qué? Sí, mira, esto es un splitter. Si os fijáis a la derecha, ¿lo veis? Ahí está. ¿Vale? Que son los que digo que disparan de lejos. Entonces, yo lo que hago, con las bolas de veneno, me acerco y lanzo bolas de veneno a los gusanos estos. ¿Vale? Porque el alcance que yo tengo con las bolas de veneno es más grande que el que tienen ellos disparando a mí. Entonces yo me acerco con el tanque, ¿vale? Tiro bolas de veneno y las bolas de veneno van matando poquito a poco a los gusanos estos del suelo, ¿vale? A estos de aquí. Una vez que se están muertos, que son como las torretas, que hacen bastante daño, bueno, yo lo que hago es me acerco, suelto las bolas, me alejo, los bichos que hay por aquí sueltos me persiguen, los mato a todos, ¿no? Tirándoles bolas y demás, me doy así un par de vueltas, intento matar los nidos que puedo desde lejos intento matar estos nidos, ¿vale? Pero sin acercarme para que esta gente me dispare. Y cuando estos ya se han muerto, pues empiezo a dar vueltas alrededor de la base de ellos, ¿vale? Lanzando bolas de veneno y disparando con la munición esta, penetrante, que es la misma que uso yo. Hay otra gente que lo que hace que usa la munición esta de cañón, ¿vale? Que dispara más, pero a mí me gusta menos porque falla. Entonces, con la munición esta, tú dejas el espacio pulsado y pones el ratón, por ejemplo, si la base está aquí, y tú estás, imaginaros que estamos dentro del tanque, ¿no? Y la base que queremos disparar está aquí. Si lo haces con la munición, ahí va, con la munición esta, tú pulsas el espacio y a lo mejor estás apuntando con el ratón aquí, ¿vale? Y estás disparando aquí aunque estés apuntando aquí. Entonces yo puedo estar disparando aquí y luego lanzar una bola aquí, porque a lo mejor viene un bicho de esto y con la bola ya casi se muere. Entonces es interesante. De la otra forma, si usamos la munición esta, tienes que tener el ratón aquí, no puedes moverlo. En nada que muevas, dispara a donde tenga el ratón y es una bala perdida, ¿vale? Y hombre, vale que tenemos una producción considerable, pero tampoco es cuestión de ir soltando balas, ¿no? Y luego otra cosa, y ya seguimos con el rollo, es que cada artefacto alienígena da 10 paquetes de ciencia, ¿vale? 10 paquetes de ciencia alienígena. Entonces aquí no tendríamos 78, tendríamos 780, ¿vale? Aunque aquí veis que podemos fabricar solo 78, ¿vale? Pero en realidad no, en realidad podemos fabricar más, ¿vale? Porque esto no se sabe, pero por ejemplo, la vara de hierro necesita una placa de hierro, ¿vale? Entonces, como necesita una y una, el juego pues te lo dice bien. Si a lo mejor con una placa de hierro obtuviera dos balas de acero, ¿vale? Pues debería ponérselo con 5, ¿no? No sé si me explico. No, más bien al revés, imaginaros, tenemos una placa de acero y queremos fabricar esto.
Mira, tenemos aquí 304, ¿no? Pues podemos fabricar 304, está ahí bien. Pero ¿qué pasa si para fabricar esto necesitamos dos placas de acero? Pues aquí, en este menú que nos sale, lo dice el tiempo y necesitamos dos. Eso el juego lo lleva muy bien, pero cuando tú tienes una placa de acero con una placa de acero, obtienes dos barras, pues en el menú este no sale eso. No, mirad, sí sale, lo acabo de ver, vaya. Cuando pongo el ratón arriba pone por 10 paz de ciencia alienígena, es decir, para fabricar 10 necesito un artefacto alienígena, ¿vale? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué tal la tontería? A ver, voy a comprobar un momento que todo va bien. Sí. Hola. Hola, Arial. Es que estoy mirando el chat de vez en cuando. A ver. Así que nada, voy a ir a atacar a esta gente de aquí. Vale. Pues vamos para allá. Voy a ver cómo ataco yo aquí a esta gente. Vamos a matar aquí a todos. Oh, madre mía, cómo me están liando el lío. Fijaos cómo disparan de lejos. ¿Veis? Lanzo las bolas ahí. Y ahora me vengo por este lado que no hay torretas de esas malas. Y no quiero chocarme porque eso resta bastante vida. Ya se han muerto todas las torretas, entonces ahora ya podemos tranquilizarnos un poco y ir soltando bolitas de estas por aquí, matando todas las bases. Fijaos, yo estoy apuntando aquí. Fijaos dónde apunto con el ratón y dónde dispara, ¿eh? Punto más o menos cerca y dispara, pues nada, a las bases directamente. Vale, ya queda menos. Esta está medio viva. Esta munición la verdad es que es bastante buena, tío. Ahí queda este, ya está. Ahí está. Voy a esperar que se vaya eso. Y ahora voy a coger el... Voy a bajarme de aquí. Voy a reparar el tanque también, ya que estamos. Y así podremos ir tranquilamente para otro sitio a atacar. A ver. Y ya que estoy, voy a beber un poquito de agua, que tengo la boca ya seca. Perfecto. Vale, pues vamos a coger todos los artefactos estos. Vale, perfecto. Ahí no tengo que pulsar la F para cogerla, estos se cogen automáticamente, lo cual está bastante bien. Y ahora pues hemos matado a estas dos que estaban aquí cerca. Estas dos de momento se van a quedar y vamos a ir por aquí. Porque veis que la contaminación sí llega hasta aquí. Entonces, vamos para allá. Vamos por aquí, bordeando este mar. Aquí lo que podríamos hacer, epa, es una muralla por aquí, ¿vale? Y que por aquí ya pues no vinieran los de esto y construir aquí pues parte de nuestra base, ¿no? Pero bueno, tampoco necesito tanto espacio en mi base. De momento, ya veréis que más adelante sí lo voy a necesitar. Pero de momento no, de momento va la cosa bien. Y bueno, voy cogiendo esto, porque ya tenemos aquí la siguiente base. Esta nos va a durar bastante poco. Y aquí un poco de petróleo. Ya está. Esta pequeñita solo tenía dos nidos. Tampoco era gran cosa. Me voy a esperar y así... A ver. Vale, voy a esperar. Vale, para confirmar de que no nos dejamos nada. Y la siguiente base está por aquí. Que es más complicada porque, claro, yo suelto las bolas, pero luego si quiero bordear tengo que quitar estos árboles. Bueno, tengo que esperarme a que el veneno haga su efecto también. Pero bueno, tampoco es gran problema, ¿no? Ya que este aguanta bastante bien. Lo que veis es tirándole bolas al gusano este grande. Ya me vengo por aquí. Iba disparando por aquí. Ahí, ese, uno menos. Otro por aquí. El gusano sigue ahí. ¿Veis? Vamos a matar todos estos.
Fijaos cómo vienen detrás mío y como el tanque corre bastante, no me alcanza, pero los otros que tienen disparan de lejos sí me alcanzan. Por eso a veces no me gusta tampoco acercarme. Mira, me ha dado un bolazo, la torreta me ha dejado medio muerto. Vale. Ya, y ya solo queda este y ya está. Me ha dejado el tanque medio muerto. Y eso no es bueno. No es bueno, bro. Vale, pues vamos para acá. Ahí está. Y voy a bajarme a reparar el tanque, que creo que está perdiendo aceite. Creo que está perdiendo aceite mi tanque. A ver, ¿ya? Sí. Aquí lo montamos. Dame un segundito. Vale, pues vamos a seguir y vamos a intentar. Vamos a matar estos de aquí. Espero que no aparezcan más por aquí arriba. Luego vamos a venir por toda esta zona porque aunque aquí parezca que está vacía, quizás haya algo. Y a estos de aquí, ¿vale? Por supuesto. Vale, vamos a revisar por aquí que no tengamos sorpresas porque si la contaminación le llega al final vienen a por nosotros. ¡Hala! He disparado lo que no es. No te diré, ¿por qué ya va entonces de la otra munición si no la va a usar? Porque si algún día se me acaba esta, que espero que no, tenés con algo con lo que defenderme, ¿no? Ya, estoy pulsando solo el botón de girar a la derecha, ¿eh? Y ahora voy a frenar, ¿vale? Y nos vamos directamente por esto. Oh, ahora, soy por cruzarte en mi camino. Vamos a lanzar, madre mía, aquí una cosa muy grande. Y estos me van a hacer daño. Vale, vamos a hacerlo tranquilamente, ¿vale? Vamos a venir por aquí. Vamos a matar a esta gente de aquí. Ahí. Acercar, para que veamos bien. Ese, uno menos. Uno menos. Otro menos. Esa parte ya está. Vamos matando a estos. De aquí. Fijaos, pasan por el veneno y mueren solos, ¿eh? Uy, chocamos. Lanzar aquí un par de bolitas. Hay otra. Claro, este gusano ya está medio muerto. Ahí, morir, cabrones. Título de este vídeo, arrasar con Pandora. Pandora era el mundo ese que fueron los de Avatar. Pues eso era Pandora, para que no sepa. Madre mía, fijaos cómo spawnean los bichos, ¿eh? Salen, pero vamos, salen 15 de golpe. Empieza a lanzar bolas como si no hubiera un mañana. Uno menos. Venga, poquito a poco. Esto no hay que agobiarse. Simplemente intentar que no nos maten. Y ya está. Lanzar bolas porque las bolas... Epa, ¿qué ha pasado ahí? Este, ahí. Venga, ya queda poco. Ya solo queda este. Ya está, ¿no? Sí, pues nada, vamos recogiendo los paquetes. A ver, por aquí. Por aquí. Vale. Epa, guardando. Muy bien. Siempre está bien. Lo que he guardado. Aquí. Aquí, este por aquí. Este por aquí. Vamos a ver. Y este por aquí. Voy a bajar porque os juro que me estoy volviendo loco. Voy a poner un anuncio. Vamos a hacer un descansillo, ¿vale? A ver, a ver. Voy a seguir por aquí. A ver, creo que... ¡Fua! 354 artefactos, lo que nos da 3540 paquetes de ciencia de estos. Ya con esto tenemos bastante. Pero creo que voy a atacar a esta base de aquí. Y ya nos venimos hacia abajo.
Me voy a mirar si tengo munición. Sí, tengo munición, combustible, ya tengo de todo. Así que no hay miedo. Vamos para allá. A ver qué tal. Uy, aquí árboles por medio. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a empezar a lanzar bolas ya. A ver cómo muere. Vamos a hacer así. Uy, aquí más. Ahí. Ya podemos dar la vuelta por aquí. Vale, no hemos chocado contra una base. Y fijaos que nos ha quitado bastante puntos de vida. Por eso a mí no me gusta chocar contra las bases, porque estos puntos de vida que deberíais guardarlos para otras ocasiones. Vale, y tú muérete, 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 muérete. Vale, y tú también. Ahora. Este lado ya está, ahora vamos a ir para allá. Todo con paciencia. Uy, me ha dado un lagazo. Mira que no estoy en un servidor ni nada. Porque tengo una partida ahí con un muchacho español. Multijugador, tenemos una base que la tenemos ya casi. Vamos, está como esta más o menos, tampoco va tan mal. Pero no la hemos subido ni nada, porque quería probar también antes cómo iba el tema de. Voy a parar un segundito. Va a parar un segundito. A ver, vamos a atacar ya esto que está aquí dando por saco. Vamos lanzando bolas. Vamos a buscar si tiene torreta. Sí, mira, aquí hay torreta. Un par de ellas, de hecho. Aquí hay más. Uf, 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 uf. Esto me van a hacer daño, ya veréis. Madre mía, además está así en plan coro. No se acerca ningún bicho, pero eso, porque como lo tengo todo lleno de bolas de veneno, pues nada que spawnean ya salen jodidos. Cuando ya no hay bolas de veneno, pues me atacan. Ahí está, ahí está. Tú muérete. Ahí está. Hay otro. Aquí hay uno que me está jodiendo. Vale. Perfecto. Este de aquí. Otro menos. Vale, poquito a poco, fijaros. Creo que me persigue, me den algún toque, pero no me mata. No me llegan a matar. Pues no sé, yo he probado bastantes formas, o sea, bastantes otras formas de hacerlo, ¿no? Que he visto por ahí, de ideas de la gente. Y creo que la que más me convence es esta. Tampoco necesitas ser un experto, y además fijaros, voy tranquilo, sin prisa. Vale, ya está. Lo único que si nos baja la barra bastante, como ya digo, hay que gastar mucho cuidado con eso. Vale, vamos a coger todos estos paquetes de ciencias por aquí. Paquetes de ciencias por allá. Estos por aquí. Estos por acá. Aquí así. Por aquí. Así. Este también. Por aquí y aquí abajo. Y ya que estamos, reparamos. Vale. Ahí está, perfecto. Pues ahora vamos a bajar hacia abajo. Y vamos a ir en busca de esto. Que no sé lo que es. Creo que será un gusano. Porque muchas veces salen los gusanos solos. Los gusanos son las torretas esas que digo. Y bueno, vamos bajando y así vamos viendo por si hay alguno más. Vale. Aquí, pues, bueno, aquí unas minas. Vamos a seguir esta dirección porque creo que he estado por aquí. Estoy mirando el minimapa aquí a la derecha. Una mina de carbón bastante impresionante. Mira, sí, es lo que decía aquí, un gusano solo. No sé qué hace ahí. Muchas veces las bases empiezan así, empieza un gusano, a lo mejor se viene un grupo de bichos, ponen unidos, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar. Mira, vamos a usar aquí el cañón, el otro, para que veáis cómo funciona.
Entonces yo voy a hacer así. Hala, y de lejos ya me lo he cargado. Sí es verdad que da más puntos de daño, ¿no? Pero no me gusta tampoco usarlo mucho. Y a ver. Bueno, ya tenemos 5000 ganas. Vamos para casa. Epa, nos vamos para casa. Porque aunque nos ataquen como tenemos defensa, tampoco nos va a complicar la vida mucho. Ya tenemos 5000 paquetes de ciencia, que con eso tenemos ya para investigar bastante. Vamos a tirar por aquí. Ahora, talando árboles, como no. Y ahora en cuanto llegamos vamos a ponernos con el tema de las placas solares y demás. Y vais a ver cómo funcionan los robots de construcción. O al menos cómo los uso yo. ¿Vale? Y mientras llego... A ver... No me la quiero pegar. A ver... Sí, estaba lejos la puerta, ¿no? Me han dado también bastante. Aquí está la puerta. Ya no tengo que hacer nada. Ahora, pasada. Vamos para abajo. Y ahora una vez que entramos en el rango de esto, pues ya vendrán los robots logísticos ahora a pararnos. ¿O no viene? ¿Qué pasa? Ah, claro, ya sé por qué no viene. Ahora lo voy a explicar. Voy a dejar el tanque aquí abajo. Vale, perfecto. No vienen básicamente porque uno de los cajones que construí era para ponerlo aquí. Aquí un objeto en el suelo. Pues muy bien. Entonces, en el momento que yo pongo un cajón que se vaya llenando de paquetes de reparación de esto. A ver, tarda mucho. Ahí está. Y lo vamos a limitar un poco. Pues lo meterán aquí. Esto entrará en el cajón. ¿Vale? Y una vez que esto tenga, los robots de construcción pues vienen y reparan el tanque automáticamente. ¿Veis? Reparado. ¿Vale? Y así lo mismo hacen con todo. Con todo lo que sea estropee lo reparan, ¿vale? Entonces yo lo normal que hago es que pongo un robopuerto de estos, ¿vale? Y la muralla, esta muralla de aquí, la intento poner dentro de la zona verde. Entonces, cuando algún alienígena venga y ataque y le haga daño, viene el robot y la repara. Que se rompe, pues como tengo aquí una fábrica de torretas y de murallas, etcétera, el propio robot de construcción irán y la construirán de nuevo si la han roto, ¿vale? Es la forma más o menos que yo tengo. Y luego, una cosa que es, necesito plástico. Vale, pero aquí hay bastante plástico. 1 y 5 y 1. Vale. Vamos construyendo eso por un lado. Y por el otro lado, voy a empezar a construir esto. Paneles solares, acumulador y subestación eléctrica. Vale. Lo vamos a hacer aquí delante, aunque antes quiero mirar esto, porque si no recuerdo mal, tú necesitabas de aquí y tú necesitabas de allá. Bueno, de eso y de esto, obviamente, y tú también necesitabas de esto. Y tú, pues si te pongo estas 6 aquí, las expulsas y tú me vas a dar todas esas. Vale. He cambiado la fábrica, ahora tenemos fábricas de estas que las fabricamos aquí, lo cual está bastante bien. Bastante bien, por supuesto. Son fábricas más baratitas. A ver. Vale. A ver. Estoy pensando cómo lo voy a hacer. Cómo lo voy a hacer. Porque necesito, a ver, tú. Barra de acero, circuito avanzado y placa de cobre. Esto necesita barra de acero, placa de cobre, que son dos cosas en común de los dos circuitos. Y esto pues necesita otra cosa totalmente distinta. Bueno, a ver. Sí, pues en una de estas barras de acero y placas de cobre. Una cinta, básicamente. Barra de acero que tenemos aquí y placas de cobre que vienen por aquí arriba, si no me equivoco. A ver. Sí, por aquí.
Vale. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y una cinta que suba eso para arriba. Voy a intentar construir, pues, placas de acero necesito. Pues voy a coger placas de acero un montón de aquí. Ah, bueno, y otra cosa, robots logísticos, venid a mí y llevaros todo esto para que investiguéis. ¿Vale? Con ponerlo aquí se lo llevan, ¿vale? O no se lo llevan. A ver qué pasa. Que no estoy dentro del rango amarillo. Eso es. Y ahora que sí, ¿no? Mira cómo vienen todos los robots. Que de hecho tengo ya 58 logísticos y 25 eso. Mira, mira. Me han dejado pelado. Bueno, sí, tienen que venir un par de veces. Porque como tengo tanta carga, no pueden con todo. No pueden controlar. Y vienen y van. Y entre nosotros cojamos de esto para fabricar cinta. Voy a fabricar un montón de cintas que las necesito. Y ya tengo aquí el libro de planos, que ahora después voy a enseñar cómo funciona. Ahí va. Vale, esto ya está fabricando los paquetes de ciencia de nivel 4. Fijaros que ya van por aquí, no sé si llegáis a verlos. Esto está ya investigando, esto subirá ahora poquito a poco. Vale. Y nosotros, como hemos dicho, necesitábamos esto. Lo voy a poner por aquí mismo. Así. Sao, concorzado. Este va por arriba y este va por abajo. Y esto va por allá. Ala, ya no tengo mirada. Ya no tengo esto, pues ala. Quiero que me den 200. Y cuando yo pongo algo aquí, le estoy pidiendo a los robots que me traigan 200 cintas de transportadores azules, o express, o como se llame. Pero hasta que no estén en la zona amarilla no me las van a traer. Eso sí, ellos tienen esta caja, que es la que la almacena dentro de su rango. Y como veo que sí, pues me las traen. Básicamente, prácticamente me las traen. Y tú, pues nada, libro de planos, tú aquí, tú y tú aquí. Y la cinta aquí. Y lo que estoy viendo es que no las fabrican. No están fabricando. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo mío? ¿Por qué? Necesito engranaje, que deberían bajar por aquí los engranajes y no bajan, ¿vale? Obvio, porque aquí necesito eso, básicamente. Y con esto deberíamos de estar fabricando cintas de todos los colores. Que me las van a traer los robots logísticos a mí. O deberían traérmelas a mí. ¿Me equivoco o no me equivoco? A ver. Sí, me la está fabricando y me la está metiendo a mí encima, ¿no? Mira, y ahí engranajes, lo podía haber cogido directamente. Qué tonto soy. Engranajes que vienen por aquí, meterlos aquí junto con esto y fabricar esto. Pero bueno, ya lo he hecho así, ya que más da. De esa forma pues no gasto tanto engranaje porque aquí placas veo que sobran. Y bueno, ya tenemos cinta, estas azules, y poquito a poco vamos teniendo más y más. Entonces vamos a seguir con lo que estábamos, era básicamente. Y bueno, necesito también grafitos, pero bueno, vamos a poner grafitos de esto, este por ahí y este por aquí. Y vamos a darle electricidad. Así, electricidad. Vale, pues ya tenemos aquí. A ver. Para fabricar esto tenemos. Porque tenemos esta cinta. Y esta misma cinta podemos cogerlo. Tampoco necesitamos. Madre mía, aquí una cantidad de esto horrible. Fijaros, todo esto está lleno ya. Y todo porque no estamos fabricando más robots. Pero voy a poner a fabricar más robots. Aunque eso va a subir la producción de electricidad, fijaos. Aquí he subido un poco. Cuando he puesto el robot mecánico acá de allá abajo.
Vale. 62. Madre mía. Es que no necesito tanto. No necesito tanto, ¿vale? Entonces, para esto lo puedo hacer ya aquí. Así que voy a poner la fábrica aquí mismo. Con un brazo de estos. Y tú tira por aquí y va por allí. No me gusta del todo. Porque quiero ponerlo así. Vale, así me gusta más. Sí. Y ahora ahí. Y tú vas a fabricar sus estaciones eléctricas. Bien. Tenemos la subestación. Ahora, para esto necesitamos barra de acero. Vale, pues lo puedo fabricar aquí incluso. Y para esto, placa de hierro y batería. Batería y placa de hierro. Mirad, por aquí tengo placas de hierro y baterías. Pero la estoy usando aquí arriba. Entonces sería un poco en plan, te la robo, ¿no? Te la robo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues sacar una línea que me baje eso. O de aquí. Voy a hacer esta línea que sí. Bueno, primero hemos dicho que 1, 2 y 3. Mi línea Y va por aquí. Vale. Y una línea que baje las placas de acero. ¿Esto qué le pasa aquí? ¿Qué te pasa a ti, chavalito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí parado? Ah, que quería venir a mí y ahora te has quedado como todo loco, ¿no? Vale. Sí, que me quiero entrar a la cinta y cuando no me encuentro dentro de la zona esta, pues se vuelven locos. Básicamente. Vale, pues de momento esperados por ahí. Porque quiero traerme una línea de placa de acero que venga para abajo. Básicamente por aquí. No, por aquí no. Por aquí. Vale. Así me gusta más. Así me gusta más. Porque tiene corazón. Placa de acero. Bueno, placa de acero. Ahí. Y esto por abajo. Y esto por aquí. Ta, ta, ta. Vale. Ok. Ok, ok. 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 Vale. Lo voy a poner por aquí. Así. Mismamente. Aunque aquí no. Tiene que ser así. Vale, ya hemos investigado eso. Y para esto nos falta este módulo de velocidad 3 para la armadura. Y ahora, a ver, ¿cómo hago yo esto? Tengo que quitar este y ponerlo así. Poner esto hacia abajo. Y esta. ¿Para qué? A ver, y a ver, así, perfecto. Eso es. Y ya tengo aquí para fabricar. Oh, yo sí que valgo. 1, 2 y 3. Y vamos a quitar estos arbolitos. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Me gusta cómo se está poniendo esto. Vamos a ponerlo aquí. Y este así y aquí otro. Y tú vas a fabricar las baterías. Sí que pueden, ¿no? Sí, sí que pueden. Vale, vamos a quitar aquí unas pocas cosas. Unos pocos arbolitos. Arbolitos bonitos, chiquitos. Ala, ala, ala. Como mueren, como mueren, como mueren los arbolitos. Como mueren, como mueren. Morir todos. Por aquí y por acá. Y ahora esta línea, pues así, con un bracito. Vale, ya tenemos aquí los 4. Voy a dejarlo así, ¿vale? Que fabrique bastantes baterías porque nos van a hacer mucha falta las baterías. Y ahora, en esta línea de aquí, ¿vale? Esto es suficiente. Hemos dicho que para esto necesitamos barra de acero y circuito LED. Esto y los verdes. Entonces, en esta línea puedo hacer un túnel que suba para arriba y aquí sacar otra línea de verde. ¿Vale? Y así de esa forma tan chachipirulí. Vale, pues me faltan... Vale. No, no, no. Aquí no quiero. Quiero hacerla de forma
Así. Epa. Así me gusta más. Así. Mire, ¿por qué, loco? ¿Por qué? Pues porque sí, coño. Tenés que dar explicaciones yo ahora. Vamos a quitar este. Y ahora este. Y este. Vale. Y ahora aquí voy a hacer un truco de magia. Que básicamente consiste en así. Vale. Ahí está. Perfecto. Ok, me cae. Tengo aquí las líneas que yo quiero. O no la tengo. La tengo, no la tengo. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. A ver. Sí, pero, sí, pero. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Creo que voy a hacer asado. Así, asado, asado. Con corazón. Epa, asado. Y está asado. Y esto asado, asado. Ahora sí me gustan más. Ahora sí me gustan más. Vale. Es una cosa un poco rara, la verdad. Para que nos vamos a engañar. Pero que a pesar de ser rara, tiene su encanto. Que leche. Voy a poner aquí, acá y acá. Y ahora necesito electrification. Electrification por acá y electrification por allá. Y tú vas a fabricar esto. Vale, pues ya tenemos las tres cosas que he pedido, pero creo que también me hace falta fabricar esto. Y como para eso necesitamos lo que viene por aquí, pues tú vas a fabricar esto. Y vas a hacer así, mi amigo. Y ahora tú vas a venir acá. Tú vas a venir. Estoy mirándote. Estoy mirándote. Tú, con que limites esto a 1, esto lo vas a limitar a 2. Necesito electrification. Y necesito otro cofre de este. Y que todo esto venga para arriba mismo. Ahí está. Vale. Epa. Vale. Tú así. Tú asado. Y tú asado. Ahora dame un segundito. Vale. Creo que no tengo tampoco hecho. Y creo que lo voy a hacer aquí mismo. Una fábrica de este tipo de poste. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Me anuncio, ¿no? Vale. Lo que ese tipo de poste, bueno, muy bien. Vale, pues ya está. Tengo aquí los tres tipos de poste, ¿no? Que necesito, aunque me faltan barras de acero, no sé qué pasa. Que no llegan, ¿no? Amigo, porque tengo que mejorar esto. A ver, vamos a mirar la electricidad primero. Ahora mismo bien, de hecho no estoy llegando al tope. Pero, si os fijáis aquí, eso solo se produce cuando esto, que es lo naranja que está aquí, baja. Y esto baja por alguna extraña razón que desconozco. Entonces, vamos a hacer aquí. Necesito una fábrica también de esto, ¿eh? Ojo. Y esa fábrica consume muchos recursos también. Lo cual se traduce en electricidad. Madre mía, tengo un cacao ahora mismo en la cabeza que no lo podéis ni imaginar. Ni imaginar. Pero un cacao, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque es que necesito hacer muchas cosas antes de nada. Y una de ellas es estudiar o fabricar esto y esto automáticamente. Y otra sería fabricar esto. Pero esto es muy complicado. A ver, o no. Esto necesita azules. Bueno, incluso en esto a lo mejor lo podría hacer. A ver. Vamos a intentar, venga, ¿por qué no? Buenas. Claro, claro. Engranaje, claro, porque engranaje de aquí. Uf,
Porque va a ver, los rojos tengo aquí. Y esto lo cierro. Y esto aquí. Y azules, pues le voy a meter yo 11. Porque sé que por aquí vienen azules. Pero engranajes como este, pues. Y quito esto. Y quito esto. Y esto. No sale, no sale, no sale. A ver. Voy a poner eso así. Esto sí. Y esto asado. Y ahora este acá. Y esto asado y esto asado. Me voy a explotar la cabeza. A ver, a ver, a ver. Quiero que estos engranajes lleguen hasta aquí. Quiero que estos engranajes lleguen hasta allí. ¿Esto lo puedo quitar? Sí, lo puedo quitar. Lo puedo quitar. Y esto también. Y esto. Así. Y así. Y ahora tú para allá y tú para allá. ¿Qué me dices? ¿Me compra o no me compra? Y tú para acá y tú aquí. Y tú pues te vas a limitar todo eso. Mira, te lo voy a soltar ahí. Vale. Y con un cable rojito que se haga esto conectado, vamos a conectar esto por este para que no se líe petate. Y ahora esto, pues sí que está llegando de todo, ¿eh? Con un de estos, pues suelta aquí. Creo que puede valer. A ver. Vale, perfecto. Pues ya está. Estoy fabricando de estos. Que no me van a hacer falta estos entonces, porque me gustan más esos otros. No sé por qué, pero me gustan más. Vale, pues eso pues. Aquí vamos a soltar esto. Chachipiroli. Sí, aquí no bajan cintas porque necesito placas de acero que no están llegando. Pues se gastan todas aquí. Y esto solo puede ser debido a que necesitamos actualizar nuestra cinta para que vaya tela rápido. Así que lo vamos a actualizar ya. Ya mismo, ya veréis. Y voy lento porque la cinta por la que estoy subido va en contra mía. Ahí está. Porque hierro está llegando bastante, ¿no? Pues no, ¿qué pasa? Sí, hierro sí llega. Hierro sí llega. Aquí también podría poner lo de logística, lo estoy pensando ahora, de hecho. De poner unos brazos que cojan las menas de hierro hacia este lado, solo cuando aquí no haya hierro. Aunque bueno, tampoco es un poco tontería, ¿no? No, pero va bien así, ¿no? Este cofre está lleno también. Y este seguro también está lleno. Sí. Bueno, pues está lleno que se va hacia. El cobre aquí ya está atascado. Y el hierro quizás necesitamos ampliar. O que llegue incluso más rápido, ¿no? Yo creo que va a ser eso. Esa cosa de ampliar esta cinta para que llegue el hierro tela rápido. A ver. Voy a quedar sin cinta pronto. Epa. Ah, hierro solo cojo de aquí abajo. Curioso. Pues tú así, tú así, tú así. Y esto. Lo hice por el poste, ¿no? Pues vaya. Pues vaya. Aquí no hay playa. Vale, pues no han acabado la cinta. Con eso llegan más rápido. Pero eso no me asegura de que produzcamos... Bueno, sí. Parece que sí que produce algo más de hierro, ¿eh? Bueno. Mira, me he metido en el rango y vienen los robots como locos a soltarme las cintas y demás. Pero es que las placas de acero no pasan de aquí, ¿eh? Estoy consumiendo demasiado engranaje y no pasan las placas de acero. Voy a solicitar también los brazos estos, ya que los cafés ricos, pues los solicito. Y si no tengo que ir a buscarlos. Y nos vamos a dedicar a la electricidad. Pero para ello, antes de poner la electricidad, voy a fabricar una línea o algo que fabrique esto. Entonces,
Vamos para adelante. Como los de Alicante. Vale. Vale, ok. Sí, señor, porque necesito las dos. Estas dos cosas las necesito. Entonces, vamos a ampliar esto para aquí. Ahí está. Que por aquí esto va a llegar justico. Tendré que ampliar. Y necesito también circuito rojo. Ok. Puedo traer por aquí incluso. A ver. Pero con una fábrica yo creo que es suficiente. Una fábrica aquí, ¿vale? Con una línea, a ver, que traiga mis queridos recursos por aquí y otra por allá. Sí, yo creo que puede valer. Vamos a quitar aquí un poquito de árboles. Vale, pues hemos dicho, necesitamos estos dos recursos. Vale, bueno, nada. Y tres. Ahí está. Y uno, a ver, aquí así, y otro aquí asado, y ahora con conectado vamos a poner eso así. Voy a poner aquí. Claro, porque aquí es que no llega la barra esta de cero. No llega. Vamos a dejar la investigación, ya veréis cómo al final se acaban llegando. Y lo otro que necesito es circuitos rojos, ¿no? Vale. Pues hago así. Y necesito traerlo básicamente. A ver. Ay, qué mala folla viene esto. Porque necesitaría traerlos por ahí, ¿no? Ah, no. Esto es la línea de abajo, entonces. Necesito una tope línea guay. Básicamente necesito que sea un poco distinta. A ver. No, quiero que sea esto. Esto sí. Esto para arriba y esto para allá. Y esto para allá. Y esto hacia. Vale, me falta uno. Madre mía, qué puntería tengo. Ah, sí, perfecto. Y este, electrification. Vale. Vale, ok. Ok. Vale, venga, chicos, traerme cosas. Ah, que estoy. Traerme cositas. Venga, niños. Venga, chicos. Traerme cositas. Traerme cositas. Chicos, traerme cositas. Ahí viene. Me va a traer los brazos. Yo quiero la cinta, hombre. Ah, no, que no estoy fabricando cinta. Guay. ¿Por qué? Engranajes. Ah, que me está cogiendo engranajes. Que no estás cogiendo engranajes, ¿por qué? Coge engranajes, hombre. Ahí está, ahí está. Madre mía, sí. Vale, porque había quitado el brazo este de aquí, no estaba cogiendo los engranajes. Tú tengo una cinta para ti, tú tengo un pollón de cinta para ti, mete las dos ahí. Tú también, te las así, las pones por ahí, por donde tú puedas. Voy a poner así, verás tú cómo las sueltas rápido. Ahí está, acá va. Vamos. Ahí está, cinta. Cámbiamelas. Vamos, fallo. Vale. Así me gusta. Que cunda el tema. Ya, también podría ponerlo aquí así, pero tengo que quitar este poste. Y tengo que ponerlo aquí. Entonces esto... Ahí está. Oh yeah, baby. Ahora sí. Ahora sí nos vamos entendiendo. Este brazo mecánico es más lento que el otro, entonces me gusta más la otra forma. Porque este brazo mecánico es mucho más rápido. Le va a convenir más hacer la cinta. Ahí está, ya hemos deshecho toda la cinta y ahora solo nos vamos a ocupar de hacer la cinta azul. Y por aquí, ¿qué pasa? Ah, claro, que no llegan las placas de acero, ¿no? Bueno, pues si no llegan, ya llegarán, brother. Vale, tú por ahí. Y nada, te pongo electrification y de verdad está funcionando a la voz de ya. Y ahora, con un bracito rojo y un de estos, vais dejando los mierda esto que fabrique aquí. Y te voy a poner barra de acero ahí como un loco y ya está. Vale, pues ya tenemos aquí
lo básico para empezar a aumentar la producción de electricidad. Lo único que falta es que estas barras de acero lleguen hasta aquí, hasta el final, para que produzca esto, pero bueno, así a mano también nos vale. Y ahora tengo aquí un dilema, porque resulta que el sitio para construir esto es aquí, y que el siguiente sitio sería tal que por aquí, no sé, debe ser aquí, y me voy para allá yo. Ok, bueno, sí, los robots, fijaros, he puesto con el plano de desmantelamiento, marca y arrastra, ¿vale? Y salen esas esquías porque los árboles, digo, los robots estos los van a desmantelar, ¿no? Los árboles, pero se quedan parados porque no tienen ningún sitio donde soltarlo. Entonces yo pongo un cofre de almacenamiento que básicamente lo que hace es almacenar cosas como si no fuera con ellas. Voy a poner por ahí, bueno, no, aquí no, porque no va a llegar, ¿no? Vale, es que tengo ese problema, tío. Necesito poner esto acá. Y para eso necesito quitar estas dos fábricas. Y esto. Vamos a quitar algunas pocas cosas. A ver si es posible que lo coloque yo por acá. Vale, y joder, es que tengo que quitar todo esto. Tengo que quitarlo. No me jodas. No me jodas. No me jodas, macho, tío. Sí. Básicamente es ahí, ¿no? Entonces, básicamente lo tengo que poner hasta abajo. Bueno, pues ya está. Vale, y esto ahora pues van a llegar allí y van a quitar aquello. Lo que llegaré. Pero como no tienen cofre de este amarillo, voy a poner aquí un cofre. Y van a venir ahí. Hasta me gusta, amigo mío. Hasta me gusta. Vale, tengo aquí un de estos. ¿Qué lo voy a poner? Aquí. Vale. Pues lo he puesto ahí, pero como no tienen materiales de construcción, no lo van a poder construir de momento. Y esto. Ay, no lo construyan allá, yo paso. Ya mismo no voy a construir nada, solo marcarles donde ellos tienen que construir. A ver, viene ahí y conecta eso, ¿no? Vale, pues guay. Me carga un poco eso, sí es verdad, pero tampoco nos molesta mucho. Ay, qué sueño, por Dios. Sí, bueno, aquí tengo que venir a quitar los árboles yo. Porque los vengo yo o no viene nadie. Aquí por mucho que dispare, pues no le hago nada. No le hago ni cosquillas, tío. Y bueno, esto que pasa. No llega a las barras de acero, ¿no? Amigo, no llega a las barras de acero. ¿Cuánto te quedan? Muchas. Muchas, te quedan muchas. Pues búscate la vida. Búscate la vida, amigo. Bueno, bueno, bueno. Voy a explicar eso y vamos a cortar. Esto está fabricado. Madre mía, fijaos. Fijaos lo que decía. Hemos fabricado un montón de paquetes de ciencia de esto de alienígenas. Eso está lleno aquí 400 y pico. Madre mía. Esto está lleno y bueno, los paquetes azules son los que más lentitos van, pero ¿por qué no hay brazos? ¿Y por qué no hay brazos? Maldita sea. Yo estoy aquí metiéndola, claro. Ya está, pues eso limitado. Y a partir de ahora, todos los brazos que salgan de aquí. Esto no fabrica porque no hay placas que tienen que venir por aquí. Vienen, pero se las traga todas, ¿eh? Esto le falta material que bueno, se fabricará aquí algún día. Algún día fabricaremos un material. Algún día. Bueno. Meter a mano. Ahí está, para que fabrique el robopuerto y vaya y lo construyan aquí, para que deje de pitar, que me vuelve loco. En plan mal, me vuelve loco en plan mal, muy mal. Sí, porque me vuelve loco, porque yo lo digo. Y aquí me falta, ¿qué me falta? Sí, limitar esto.
Esto, a ver. Vale, pues ok. Vamos a poner aquí ya nuestro sistema guay de gestión de los recursos. Tiki, 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 taca. Tiki, taca, taca. No llega. Vamos, no me jodas que no llegas, tío. Vete al cuerno, hombre. A uno que pongo, payo. A uno que pongo. Ay, payo. No llega. Joder. Esto es delicado, Delicado, chimeste. Venga, venga. Tú. Tú solo quiero que leas el contenido en modo esperar. Que me digas cuánto hay. Si yo corto a hatch, cuánto hay, cuánto tienes de máximo. A ver. Esto hay 3. Esto por ahí, esto por ahí. 6. 6. Me estás contando 6. 6. Madre mía, pues sí que coge esto, ¿no? Pues entonces esto es menos que 6. No es menos que 5. Bueno, mejor que 6. Así no petamos. Y ahora, a correr. Todo lleno, sí, sí, sí. Y este de arriba lo mismo, ¿no? Que coge esto. Vale. Pues nada. Vale. Este por ahí. Y este por ahí. Ok. Y ahora vamos a poner ahí un postecito aquí. Y otro postecito. Y cuando vengan a construirlo, vamos a decirle a estos queridos brazos mecánicos que solo trabajen cuando yo diga. Más bien cuando la red logística diga. Que la red logística básicamente dice lo mismo que es. Solo trabajéis cuando los circuitos rojos sean menos que 6. Y ahora mismo hay 3, pues trabajad. O puede poner menos que 3. Y así, aunque solo haya en un lado, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llego, para configurar. Ahí está. Pues eso ya no va a coger tampoco. ¿Ves? Así se configura esto rápido. Se configura esto rápido, brother. Y está llegando materiales ya aquí. Sí, bueno, más o menos por aquí también. Voy a poner bracitos. Aquí, esta zona también de arriba. Pero bueno. Voy a empezar a ver. Necesito uno de estos. Solo uno. No 200. Uno. Vale, he cogido 5. 3, 2, 1. Vale. Uno de estos. Una placa solar. Placa solar, brother. Van a limitar esto así. Una placa solar. Vale, ya está. Me voy a ir donde no llegue esto, la cobertura del brother. Básicamente por aquí. Que para no jugármela, me voy para acá. Y vamos a hacer los primeros planos. Y os voy a enseñar cómo hago yo los planos. Vale, pues entonces vamos a poner primero una placa solar. Así. Perfecto. Y me gusta como queda. Bueno, como he dicho ya antes, con mayúsculas, coja un objeto y con mayúsculas, ¿vale? Pues se coloca así como una especie de fantasma. Y luego si suelta mayúsculas y da con el botón derecho, así, pues se borra, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es crear un plano de una especie de estación solar. He puesto la subestación eléctrica esta, que tiene mucho alcance, como veis, porque los postes tienen un poquito menos, ¿veis? Comparación. Y este poste tiene un poco menos. Este poste lo bueno que tiene es que el cable llega muy lejos y este, bueno, pues es una cosa intermedia. Entonces yo pongo la subestación aquí, ¿veis? Y ahí va, lo he cogido. ¿Veis que justo pilla la placa solar esta, la pilla justo en la esquinita, ¿no? Con eso ya es suficiente para que esa placa solar se conecte a esta subestación eléctrica, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer así, para abajo,
Ahí está. Para acá. Ese por ahí. Esa no. Y esta por aquí, una interior también. Ahí hay un árbol, pero no importa. Porque con esto hago así, lo marco y ya cuando el robot llegue aquí, cuando su alcance llegue aquí, vendrán y lo quitarán. Y una vez que está hecho eso, aunque no esté quitado, porque el árbol sigue ahí, basta, hombre. Bueno, pues hasta que no esté alcance no hay. Pero bueno, si está dentro del alcance, tú marcas para que lo quiten. Y aunque no esté... ¿por qué no me deja? Ah, no, vale, me deja por esto. Vale, pues nada. Me dejaba, ahora después lo enseño. Y ahora también, en el círculo este que queda, pues caben justo una batería. Aunque está puesto mal. A ver. A ver. Esto me están saltando una chispa en la cabeza. A ver. Vale, y esto básicamente es el plano que aquí queda regular. Y ahora, dando clic aquí, seleccionamos el primer plano. Y el primer plano es este que está aquí. Si, vale, es como para construir. Ahora, si yo pulso ratón, o sea, mayúscula y ratón, cambio entre un plano y otro. Ahora mismo no lo veis porque como están todos vacíos, pero bueno, vamos a hacer este plano, le damos aquí, crear plano, ¿vale? Y ya está. Ahora, para construir esto, pues simplemente, mira, lo puedo decir, este árbol está aquí, ¿no? Lo marco para quitar, cojo el plano, ¿vale? Que esto es igual que hacerlo uno a uno, pero ya hay una base grande. Cojo el plano y lo pongo aquí, aunque esté el árbol aquí, el plano se puede hacer, ¿vale? Y entonces, pues, mira, aquí hay dos arbolitos, pues más de lo mismo, los marcamos así. Voy a dejar un espacio así. Y ahora aquí en el centro voy a conectar así para que todas las subestaciones eléctricas se conecten unas con otras y con la red eléctrica que ya tenemos y de esa forma tengamos todo esto conectado. Ahora que voy a hacer, pues magia borrar. Voy a intentar poner ese ahí, que venga y lo construyan. Le voy a poner también así un poste, modo fantasma. Y ahora si los robots logísticos tienen robopuertos, vendrán y construirán. Que estoy viendo que sí, ¿no? O eso que trae el poste, ¿no? Un bot, un wall. ¿Y el robopuerto qué? No hay robopuerto. No llegan las barras de acero por este problema. Porque se lo está tragando todo esto, básicamente. Entonces, voy a quitar esto un momento. Para que llegue la barra de acero aquí. Y esto fabrique los dichosos robopuertos estos. Quedan unos poquitos. A ver. A ver, 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 a ver. ¿Fabrican ya o no? Sí, ya está fabricando uno. Ahí está. Y ahora va el robot. ¿Veis que viene aquí con el robopuerto? O sea que así en movimiento no se ve, pero yo sé que es el robopuerto. Y se ve ahí un agujerito negro. Y ahora hace plop y lo coloca. Y en el momento que lo coloque, magia borra. Ya los robots logísticos llegan a construir una parte de las placas que hay. Y veréis que sin yo tocar nada, como ya está el plano, van a ir y las van a ir construyendo poquito a poco. Si alguna vez le falta material, que de hecho este aviso es lo que nos dice, que faltan 44 paneles solares, pues nos dirá, oye, que nos falta, construye más. Pero bueno, tenemos aquí esto que está construyéndolos poquito a poco, así que no nos preocupa. ¿Veis? Han puesto aquí ya los postes eléctricos, que ha hecho que esto se conecte. Fijaos, como decía, que poniendo el ratón marca en la subestación eléctrica, marca todo lo que está conectado, sin azul. Las baterías ya están trabajando, está dando electricidad, que es lo que queríamos. Y fijaos que ahora en la producción de electricidad, yo pongo siempre 10 minutitos. Aquí estábamos llegando al tope, aquí bajaba de vez en cuando, ¿no? Porque a lo mejor baja la producción. Y fijaos, aquí aparecen dos líneas nuevas. Una es los paneles solares, lo que producen, y otra es las baterías, lo que producen. También hay que tener en cuenta que las baterías, que deben de estar aquí, ¿vale? Ahora mismo, como hay 8 solo, pues no se nota, pero cuanto más baterías pongamos, las baterías se tienen que cargar de electricidad y se cargan solo de día. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso pega un chupetón impresionante a la electricidad. Entonces, perdón.
Yo lo que suelo hacer cuando monto una estación eléctrica de esta, vale, bueno, voy a poner otro de este aquí, a ver si puedo. Ahí, perfecto. Montense ahí. Y otro aquí quizá, a ver. Sí, otro ahí. Aunque este va a estar sin electricidad de momento. Pero puedo poner así, no puedo, no cabe. Bueno, aquí, ahí está. Y ahora pongo aquí estos. Nada, pues ya está. Pero nada, yo lo construyo, yo no tengo ganas. Estoy en modo vago. Mira así, plop. Ahí, y ahora ya tienen alcance casi a todo. De hecho, ha llegado el alcance hasta este que estaba solicitando munición. Y ahora van a empezar a cargar toda esta muralla de munición. Aunque no sé si... sí, mira, ya vienen los robots logísticos para acá con la munición. Vale, entonces, como el cubo ese, o la caja ese, estaba alimentando a todo este perímetro, pues ahora mismo empezarán a dar vueltas, se complicará mucho y eso será un poco lioso, pero una vez que esté lleno, en nada que falte un poquito, irán allá cargándolo. Eso va a estar tela de chulo. Y fijaos, a ver, los robopuertos también, los puertos robóticos también gastan bastante electricidad, como veis aquí, está azul más intenso, ¿vale? Que es este. Y aquí, bueno, ya estáis viendo, no sé este subidón de acá, pero bueno, estáis viendo que está produciendo ahí un poquito. Y esto, bueno, ahora mismo tenemos pocas placas fabricadas, ¿vale? Y bueno, voy a crear aquí otro de estos, que es el otro tipo de plano que hago para la electricidad, que básicamente son muchas baterías. ¿Por qué? Porque las placas... A ver, déjame que termine, porque si no me desconcentro. ¿Veis? Me he saltado uno, no sé cómo. Sí. Y ahora con esto, mira, lo que decía antes. Mayúscula ratón, cambio, ¿veis? Ahora tengo este plano y ahora cambio, ¿vale? Para que veáis, tengo este plano que es el único que hay algo y todos estos están vacíos. Ahora tengo marcado uno que no tiene nada. Con el que no tiene nada o así, arrastro, ¿vale? Y puedo crear otro plano. Entonces ahora, fijaos, dando el ratón, cambio entre un plano y otro. ¿Veis? Que es lo que decía, que las placas producen electricidad, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, producen electricidad y por la noche, cuando no hay, con la luz, esto produce electricidad con la luz. Por la noche, cuando no hay luz, pues se quedan las baterías. ¿Qué pasa? Que si yo pongo todas estas placas y estas baterías, la relación no está bien. Me refiero, no hay estas placas, ¿vale? Van a dar X electricidad, pero estas baterías no van a dar suficiente para alimentar mi base, mientras que estas placas me están produciendo. Entonces, para eso tengo que poner más baterías, como es este caso. Por eso he puesto aquí tropecientas mil. Y entonces tenemos que construir placas, ¿vale? Centrales solares de estas y centrales de acumulación, o como lo queráis llamar, ¿vale? Yo lo llamo batería y placas solares, ¿vale? Tampoco me voy a complicar la vida. Entonces tenemos que construir y guardar siempre una relación. Perdón. ¿Cómo sabemos que está esto bien relacionado? Es decir, que tenemos una cantidad de placas X y una cantidad de baterías Y. ¿Qué hace que no nos quedemos sin electricidad? Pues a base de prueba de error, básicamente. Yo me vengo aquí, la formación de la red eléctrica, pongo 10 minutos y aquí voy mirando cuál es la producción tanto de las placas y tal. Ahora mismo, pues como apenas hay, tampoco está muy clara la cosa. Vale, aquí veo que el verde este es lo que están produciendo las baterías, que bueno, sube y baja. Eso se intenta ajustar aquí, ¿vale? Para que siempre tengamos la demanda satisfecha. Y la línea esta naranja continua, pues serían las de estas, ¿cómo se llaman? Las placas solares. Y es que quiero poner aquí, a ver si puedo. Pero tocaría exactamente aquí. Me tendría que quitar este. A ver si puedo ponerlo. No, pues tengo que quitar este y este también. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Vale, bueno, pues ya está, no pasa nada. Si dejamos así un hueco tampoco pasa nada. Lo importante es que esto
es que todo esté bien comunicado. Todo esté bien comunicado. Vale, ahora mismo el símbolo es de las baterías que no tienen energía y el símbolo este de aquí es que esto no está conectado porque esta central no está, pero en el momento que se construye el robopuerto, que ya viene, perdón, ¿qué ha pasado? ¿Venía un robot a construir esto y se ha ido? ¿Dónde está? No, no lo sé. Pues yo, sí, mira, aquí viene ya, ¿no? Ha ido a cargar las pilas. Ahí está. ¿Veis? Pues ahora se construirá todo esto poquito a poco. Aunque voy a enseñar la producción. Fijaros los subidones y bajones que tenemos de producción. Es brutal. Es brutal. También depende de la electricidad. Contra más electricidad tengamos, pues la producción no se verá limitada. Y esto, bueno, ya está conectado todo. Así que está produciendo. Esto también. Nada que se construya esto, que ya viene por aquí este robot. Esto se conectará y producirá más electricidad. Ahí está. Vale, entonces información de la red eléctrica, fijaros los picos, ¿no? Y los paneles solares son el naranja. Fijaros que aquí hace como una especie de curva, no sé si lo llegáis a ver, aquí baja. Pero eso es porque ha cortado la conexión, pero bueno. Cuanto más paneles solares, más marcada va a ser esa curva. Os vais a dar cuenta cuando se hace de día y de noche mirando el gráfico, ¿vale? Y ya veréis como las baterías pues se cargan y tal. Bueno, va a ser un espectáculo. Pero bueno, de momento así, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que voy a dejar el directo. Y lo que voy a hacer ahora fuera de cámara es terminar esta defensa por aquí, cerrar, ¿vale? Tanto por aquí como por aquí. Y iré, bueno, mientras iré dejando que esto se vaya construyendo. Y así tendremos pues ya producción eléctrica suficiente para nuestra base. Y tendremos ya la fase defendida y podremos ir más tranquilos, ¿vale? También, fijaros aquí, carga de los acumuladores, pues bueno, 40 y pico megajulios, ¿vale? De energía. Y así que nada, eso es todo por ahora. Y nada, me dais un like si os ha gustado el vídeo. Os suscribís al canal por si queréis ver más vídeos como este. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otra. Hasta otra.